Listo. Bueno, la clase de crecimiento y desarrollo y diferenciación. Vamos a ver los temas relacionados con, pero ¿por qué no pasa? Con todos estos temas: desarrollo, morfogénesis, reglamento celular, estructuras externas de ramas, reiteración de modelos arquitectónicos en árboles y morfología funcional, alometría y plantas. Estábamos viendo el concepto de crecimiento y desarrollo en las plantas y mencionábamos que tanto el crecimiento y desarrollo son procesos que están sumamente acoplados uno con el otro. Tanto la generación de órganos, módulos y fitómeros implica en sí mismo un crecimiento, porque las cosas no crecen formando masas, como vamos a ver en algunos experimentos que se hacen en biotecnología, donde se desarrollan solamente unas masas sin diferenciación y sin desarrollo de estructuras. Entonces, donde tiene que haber una generación más importante de algunos procesos que se están desarrollando, digamos, por ejemplo, en cultivo de tejidos, en los cuales está faltando algo porque el concepto natural de desarrollo de un organismo, sea un animal o una planta, requiere esa interacción entre aumento de volumen y división celular, pero al mismo tiempo especialización y morfogénesis. El primer lugar para que ocurra crecimiento tiene que ser que las células, después de que se dividen, permitan en plantas el alargamiento celular. El alargamiento celular es el que favorece que la pared celular de la célula como estructura rígida permita aflojarse, sea más laxa, y durante el crecimiento de la célula y el aumento del tamaño de la célula debe permitir un aflojamiento de la pared celular, la cual es un poco rígida, para que permita ese aumento de volumen. Entonces, el alargamiento celular está definido en plantas específicamente por los procesos de relajamiento de la pared celular y la liberación de una cierta cantidad de enlaces que se encuentran en las que se encuentran asociadas las, este, las fibrillas de celulosa. La pared celular entonces permite diferentes formas durante el alargamiento celular. Si la generación de un tejido requiere de células más o menos similares, isoédricas, redondas, entonces la liberación y relajación de la pared celular es pareja alrededor de toda la célula, permite un crecimiento al azar, tendiendo a producir estructuras esféricas como la que se encuentran aquí en el primer caso, con un crecimiento isotrópico que se llama, ¿verdad? En todos los sentidos. En el segundo caso, muchas células vegetales tienden a desarrollar crecimientos que no es al azar, que tiene una orientación definida, como en el caso que estamos acá. Tenemos una célula recién producida, una célula hija de mitosis, y comienza solo a alargarse en un sentido y en el otro no. Por ejemplo, ¿qué tipo de células hacen esto? Las células de parénquima empalizada, que son células muy parecidas a esta célula madura de aquí, o el caso extremo en el cual la maduración y especialización de una célula genera casi que un tubo, ¿verdad? Del mismo diámetro, pero larguísimo, es como los elementos de conductores de las plantas. Entonces, ese tipo de crecimiento y alargamiento durante el desarrollo del tejido cinemático, por ejemplo, o parenquimático de empalizada fotosintético, es un crecimiento anisotrópico, con una orientación definida hacia la diferenciación de estas células. Por supuesto, esto está regulado por el tipo de fibrillas y la orientación de las fibrillas que se van produciendo y al mismo tiempo depositando durante el crecimiento de la célula. Sin embargo, todo este crecimiento que estamos asumiendo que ocurre en todas direcciones o en diferentes soluciones, solamente puede existir si hay una presión hidrostática, que es la fuerza principal que genera la expansión de la pared celular, empujándola para los lados que sea. Entonces, también podemos llamar como crecimiento de punta o crecimiento difuso estos dos tipos de crecimientos mencionados anteriormente, en la cual
El crecimiento de punta es en la célula crece direccionalmente. O el crecimiento difuso es el que genera, por ejemplo, la isotropía, crecimiento isotrópico, que genera células del mismo tamaño, más o menos orientadas. Entonces, estas dos maneras de ver el crecimiento a nivel de la célula, ¿verdad? Restringido especialmente por la pared celular, que es una pared celular primaria donde el crecimiento inicial de todas las partes de una planta y que puede generar un crecimiento ya difuso, o sea, anisotrópico o isotrópico, perdón, o anisotrópico o de punta, como en el ejemplo de los tubos polínicos, o anisotrópico, como en el ejemplo de los elementos de los vasos, o las paredes de las células de parénquima de un tejido de empalizada, que son mucho más largas que anchas. La pared celular crece sin desestabilizarse. Ese proceso, por supuesto, de relajamiento para que vaya relajándose, se le llama relajación por estrés, el cual se produce por la acidificación del apoplasto. Entonces, ese relajamiento de la pared celular que permite el alargamiento celular, se le llama se explica bajo el concepto de la hipótesis de crecimiento ácido inducido por auxinas. Las auxinas, como hormonas que favorecen el crecimiento, intervienen a nivel de la pared celular, facilitando la presencia y expresión de proteínas tipo expansinas que ayudan a romper los enlaces de hidrógeno que unen los polímeros de la pared celular. O sea, los polímeros de celulosa están unidos unos con otros a través de enlaces de hidrógeno. Se favorece el rompimiento de esos para que las células, las fibrillas se deslicen unas sobre las otras en el momento en que la presión hidrostática está favoreciendo el alargamiento celular y al mismo tiempo formando más cadenas de celulosa. Entonces, el crecimiento puede medirse como número de células. Por ejemplo, en cultivos celulares de algas unicelulares se puede medir a través del conteo del número de células por procesos fotométricos, por densidad, ¿verdad? Pérdida de densidad de un cultivo, de densidad óptica, quiero decir. O en plantas normales y corrientes a través de la medición del peso fresco y el peso seco. ¿Qué significa esto? Esta laminilla lo que quiere venir a representar es que nosotros podemos determinar el crecimiento de una planta dependiendo de la forma en que cada una de las plantas crezcan. Normalmente la acumulación de materia orgánica es la que puede ser medida en forma de su peso, su masa. La masa fresca o la masa seca es una medida muy directa de todo lo que ha crecido una planta. Sin embargo, estas medidas son puntuales y poco informativas porque es un momento, una fotografía en el tiempo de la que la planta cuando ha ido creciendo. Entonces, normalmente los meristemos duplican el número de células en cada ciclo, pero no aumentan de tamaño. Entonces, en muchas ocasiones vemos que hay división celular, pero no hay realmente un aumento, especialmente es típico en plantas, no hay un aumento definitivo de volumen. Entonces, uno puede determinar, una manera de determinar crecimiento en plantas es midiendo la tasa de crecimiento, primero determinada por la división del meristemo. Por eso este dibujo acá. Este dibujo en un tejido de punta en la planta representa una célula que va dividiéndose conforme va expandiéndose aquí hacia arriba. Por ejemplo, en la generación de una rama o algo de ese tipo. Entonces, la tasa de división celular está más o menos relacionada con la tasa de crecimiento, aunque no necesariamente con la tasa de expansión de volumen. ¿Ok? La expansión de las células es una manera muy práctica de poder uno determinar el alargamiento celular. Ese alargamiento se puede medir uno identificando en un hipocótilo, por ejemplo, estos tres dibujos de acá representan un hipocótilo de la parte de como de un frijol desarrollándose, ¿verdad? Ven mi mano, entonces el frijol está así enrollado, ya germinó y comienza a generar esta curva. Esa es la curva de crecimiento
del hipocótilo, típica de muchas plantas. Si yo hago una marca en este punto y comienzo a medirla en el tiempo, veo que esa marca medida en una célula comienza a moverse hacia una parte de atrás. Eso significa que estas células intermedias entre este punto comienzan a dividirse aquí y comienzan a dividirse más hasta producir un alargamiento total de la estructura. Entonces, eso se llama alargamiento o expansión celular, el cual incrementa conforme este punto marcado se aleja del meristemo que se encuentra en la base de acá, en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, para este tipo de expresión de numérica de la tasa de crecimiento se utilizan conceptos de cinemática, que los vamos a ver acá. En este momento, entonces entramos en lo que se conoce como las trayectorias de crecimiento. Si yo, por ejemplo, en la plantita de la diapositiva anterior marco 4 puntos diferentes y los sigo en el tiempo, voy a ver que se van separando en el tiempo las marcas. Conforme se va alejando el extremo de la posición original a través del tiempo, esas marcas se van separando en el tiempo, lo que significa que hay un crecimiento coordinado entre cada uno de los puntos. Al principio, en la plantita chiquitita, esos 4 puntos estaban muy cerca uno de otros. Conforme van en el tiempo, entonces se van separando en la distancia entre ellos. Y esto es lo que conocemos como las zonas de expansión o zonas de crecimiento, que tienen diferente etapa de velocidad de crecimiento. Si usted lo pone muy al principio del crecimiento, esa etapa va a ir creciendo muy rápidamente y alejándose de las otras. Entonces, son diferentes zonas de crecimiento que tienen diferente tasa de crecimiento conforme la planta se va desarrollando. No sé si me explico. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿podría volver a explicar esa diapositiva? Es que me perdí. ¿Por qué se perdió? Profe, es En que la va un segunda poquito pantalla. rápido, perdón. ¿Será que voy muy rápido? Imagínense, de nuevo te explico, estos 4 puntos del inicio del gráfico, los estás viendo aquí, están muy cerca. Imagínate que yo los dibujo acá, 4, 1, 2, 3, 4. Yo lo mido en el tiempo, conforme esto se va desarrollando, vea mi mano que eso hace así, ¿verdad? Y al mismo tiempo se va alargando. Entonces, este punto inicial comienza y se queda más o menos ahí. Pero el otro puntito que estaba más arriba se va, se va, se va y se va moviendo y se va moviendo y queda acá. Entonces, eso hace en términos de cómo se sigue la longitud del crecimiento del hipocótilo, ve que esta longitud mayor acá y luego mucho mayor acá. Entonces, otra manera de representarlo es de la siguiente manera. Es esos 4 puntos que yo dibujé al principio, los dibujo acá y a través del tiempo se van separando en el tiempo conforme la planta se va desarrollando. Y entonces, a un principio todos estaban aquí, los 4, los 4 dedos, y cuando esto va creciendo se van separando y quedan las rayas así, de esta manera. Eso significa que hay diferentes zonas de crecimiento que crecen a diferente tasa, porque cada una de estas curvas tiene una tasa de crecimiento diferente. La primera creció mucho más rápido y se alargó mucho más arriba. La última la planta ya iba creciendo más lentamente y entonces no alcanzó toda la altura, digámoslo así. ¿Me explico? Entonces, esto es un gráfico nada más de qué se llama las trayectorias de crecimiento de una zona en expansión. ¿Ok? En el eje X está el tiempo y en el eje Y está la posición desde el inicio, cuando estaban aquí muy cerca del extremo de la planta, del extremo que se va enderezando. ¿Me expliqué? A este gráfico es lo que se le llama gráfico de las trayectorias de crecimiento o zonas de crecimiento. Eso es para explicar que las plantas tienen diferentes tasas de crecimiento en diferente punto con respecto al meristemo. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto.
Otra manera de observar este mismo crecimiento, vean aquí la curvita que les decía en la fotografía del frijol. En el dibujo anterior no se aprecia muy bien porque uno no sabe qué es ese gancho, pero ese gancho es este gancho, ¿ok? Entonces todo lo que está cerca de aquí se aleja a diferente velocidad conforme esto se va enderezando. Otra manera de representar este crecimiento es la velocidad de alargamiento, la cual cambia acorde con la posición de la célula con respecto al meristemo. O sea, todo es con respecto a la posición del meristemo, que es donde se está haciendo un montón de divisiones celulares. Entonces, en un gráfico de la velocidad de crecimiento, yo lo que tengo acá es el tiempo en el eje X y en el eje Y la velocidad de crecimiento, milímetros por hora. Entonces, ese milímetros por hora es acumulado. Cuando yo voy midiendo, primero, ¿verdad? Estaba aquí 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros, 8 centímetros. Voy sumando, se va acumulando la distancia. Si mantengo la distancia original con respecto al meristemo. Entonces, cada una de las mediciones que yo hago durante el crecimiento, cada vez van a ir creciendo y creciendo más. Y generalmente produce este tipo de respuesta, una línea, una curva en forma de S, en forma sigmoide. ¿Ok? Esto es lo que se llama crecimiento sigmoide, que representa la velocidad del crecimiento acumulado de una estructura que se va alargando. ¿Está claro? Y es muy fácil ver el crecimiento sigmoide ahí desde el punto de vista matemático. Este es un gráfico de la vida real de una planta, del alargamiento de una hoja a través de 35 días, en el cual se pone en el eje Y aquí la longitud de la hoja. Entonces, en el primer día midió dos hojas, bueno, dos hojas de diferente especie. Una midió 1 centímetro, el segundo día midió 2 centímetros, el segundo día midió 3 centímetros, al quinto día midió como 5 centímetros y luego más o menos se mantiene casi que constante, llega a una asíntota. Este gráfico no es igual al anterior porque parece que las mediciones empezaron realmente como por acá y tomó nada más la recta y la asíntota, no tomó esta curva panzona hacia abajo. Entonces significa que este experimento lo empezaron cuando ya la planta se ve expandido, la hoja se ve expandido, o no lograron medir el punto 5, por ejemplo el punto 5 estuvo por aquí y faltó la parte de, ¿ven el cursor cómo se mueve? La parte, para que sea sigmoide el crecimiento, tiene que haber habido una parte de crecimiento antes del inicio. Probablemente no lo hicieron porque menos de 1 centímetro está difícil medir. Sin embargo, no se detectó en ese experimento el inicio de la parte curvilínea ascendente para llegar luego a la pendiente máxima y luego llegar a la asíntota, que si se lograron las segundas dos partes de una curva típica asintótica de crecimiento vegetal. ¿Ok? Entonces, en la vida real es esto y en la hipótesis es esto. Y a ustedes les va a pasar esto el domingo. El domingo, el miércoles, ¿ok? Cuando empiecen el miércoles. Aquí lo que les traigo sencillamente son otros ejemplos de cómo va crecimiento, no en alargamiento de una hoja, pero sí en peso seco una planta. Todo el tiempo en estos tiempos, en el eje Y siempre, y las diferentes curvas, aquí hay 4 curvas y representan una planta que va creciendo con diferente concentración de nitrógeno en el sustrato. Entonces, como podemos ver, entre más concentración de nitrógeno, ¿verdad? Parece menos concentración de nitrógeno, parece que va creciendo más. En el caso de esta longitud de la hoja y longitud del peciolo, como si pueden ver en algunas de las especies de los árboles con diferente edad, sí se obtuvo un crecimiento más o menos asintótico, ¿verdad? En todas, pero la curva completa se ve más gráficamente en los árboles, en las hojas de los árboles jóvenes. En el caso de los peciolos se ve también de la igual manera. Parece que cuando el árbol es más viejo, el crecimiento nada más ocurre y no genera esta velocidad de crecimiento inicial de la parte de la mayor pendiente de una respuesta sigmoide. ¿Ok? Entonces son ejemplos de la vida real. ¿Alguna pregunta hasta acá? No.
Listo. Para seguir con la parte de crecimiento, esa tasa de crecimiento que yo tengo acá, la puedo acumular, ¿verdad? Puedo ir sumando los valores, el uno con respecto al otro, y dividirlo por la longitud total. Eso me produce la tasa de crecimiento relativo por tiempo. Entonces, eso significa que este tipo de curva que yo tiene un ejemplo acá, que sería la curva clásica de tasa de crecimiento elemental relativo, es lo mismo la posición con respecto al extremo, del extremo del ápice de la planta y el crecimiento relativo. Como pueden ver, entonces se forma una curva tipo campana de este tipo. No es asintótica, no hay una asíntota, sino más bien que representa que al principio creció rápido. La recta representa que no está creciendo más cada vez, sino a la misma velocidad, que es lo que representa esta parte plana. Esta parte plana tiene la misma tasa. La tasa máxima de crecimiento que se presenta en una curva sigmoide es aproximadamente 0.4 en este caso. 0.4. Entonces se mantiene recto, 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 y lo que va a producir estos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, representa la tasa constante representada aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces no está creciendo más. Este es el crecimiento real, pero la tasa de crecimiento relativo es plana. Por tanto, se ve así, es plano. Y luego, cuando llega a la asíntota, acá llega la asíntota, la tasa, esto se va a deja de crecer, significa que la tasa se reduce. ¿Qué significa que la tasa se reduce? En el gráfico de crecimiento relativo se expresa como una reducción, se reduce la tasa, se reduce la tasa, se reduce la tasa conforme la planta va dejando de crecer poco a poco. Entonces, una cosa es la curva sigmoide de crecimiento real, que es esta, y la otra es la tasa de crecimiento relativo elemental graficada con respecto ya sea tiempo o la posición en la planta. ¿Ok? Entonces, la tasa de crecimiento relativo por tiempo expresa la tasa de expansión de cualquier punto en particular y nos dice qué punto se expande más rápidamente. Recuerden que de todas maneras esos puntos se mueven durante el desarrollo del órgano. Otros ejemplos para hablar de todo esto son otros ejemplos de cómo se mide la tasa de crecimiento, que estamos hablando de crecimiento. En este caso, por ejemplo, son diferentes plantas después de que germinaron, donde se mide la acumulación de materia orgánica. Y entonces produce una recta, diferentes tipos de rectas sigmoides con algún tipo de tratamiento. Aquí la acumulación de materia seca. En este caso, la tasa relativa de crecimiento que nos produce este tipo de estructura muy parecida a esta. Y de igual manera esto es biomasa total y esto es biomasa de los granos que se están produciendo. Y luego aquí, este tipo de gráfico de crecimiento lo que representa es crecimiento de grupos de plantas. Grupos de plantas como forman crecimiento con respecto cuando hay muchas plantas sembradas juntas y la mortalidad que ocurre o la pérdida de biomasa como grupo que va ocurriendo conforme las plantas se van haciendo más grandes. Esto no lo vamos a ver todavía, eso se ve más que todo en la parte de ecología de plantas. ¿Ok? Porque está relacionado con muchas plantas al mismo tiempo. Siguiendo con crecimiento y desarrollo, hablamos un poquito más sobre el desarrollo de órganos. En primer lugar, a partir del óvulo, tenemos el desarrollo de la embriogénesis. El proceso de la embriogénesis, que es básicamente la inicio basal estructural a partir de las primeras células que se van dividiendo a partir del óvulo. Entonces, en la embriogénesis tenemos en este dibujo los embriones típicos de antes de que se forme una semilla en el ovario de una flor. Entonces, eso sería la embriogénesis.
A diferencia de los animales, la organogénesis, que es el desarrollo de órganos y módulos, en plantas es continuo a partir de los meristemos. Entonces, es una cosa interesante para comparar plantas y animales, ahora que estamos hablando de crecimiento vegetal. El crecimiento vegetal siempre es más o menos continuo. Eso le llamamos, como vamos a ver más adelante, un crecimiento indeterminado. Las plantas tienen la capacidad de crecer indefinidamente porque tienen durante la etapa inicial de crecimiento a partir del embrión y durante toda su vida hay áreas de crecimiento continuo. Todos los ejes tienen una punta con un meristemo que sigue creciendo y dividiéndose y expandiéndose. Eso no ocurre en la mayoría de los animales, ¿verdad? Otros ejemplos aquí, entonces, sobre lo que nos lleva a este tipo de diferencia con los animales. En el caso de los animales, vemos que el crecimiento es determinado y tienen diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, en este reptil de aquí tenemos un crecimiento más o menos parecido al que se produce en una hoja. De igual manera el del elefante, ¿verdad? Sin embargo, no hay una etapa inicial. Una etapa inicial como la que esperábamos en la curva de crecimiento sigmoide, ya que el punto cero de crecimiento de un bebé elefante es como más de un montón de kilos, ¿verdad? Entonces no empieza en cero. Igualmente con un ratón, que sí aparece muy cerca de cero, ¿verdad? El embrión casi que no pesa nada. Y vean la diferencia de crecimiento entre el ratón y el avestruz con respecto al reptil elefante, ¿verdad? Los ratones y los avestruces crecen rápidamente los primeros días, llegan a un valor máximo y luego se mantienen del mismo tamaño. Más o menos de esa manera crece el humano, solo que el humano crece un poquito entre el reptil y el ratón, ¿verdad? Crece bastante los primeros años hasta los 15, 16 años, 20 años y luego tiene más de la 3/4 partes de su vida del mismo tamaño, ¿verdad? Entonces más o menos más parecido a un avestruz o a un ratón. Entonces, eso crea en plantas dos tipos de crecimiento. El crecimiento determinado de los animales, ¿verdad? Que va creciendo de esta manera y deja de crecer, se mantiene en el adulto de un mismo tamaño, ¿verdad? Mientras que en las plantas tenemos un crecimiento constante. Todo el tiempo va creciendo, va creciendo. Esta asíntota no tiene no es una recta, sino que puede seguir creciendo indefinidamente. De tal manera que esa es una diferencia fundamental. A diferencia de los animales, la organogénesis en plantas es continuo a partir de los meristemos. ¿Ok? Entonces, las plantas crecen de manera indeterminada como planta, ¿verdad? Hay unos órganos vegetales que no son de crecimiento indeterminado, como las flores y las hojas. Y los animales crecen de manera determinada, como las flores y las hojas. Pero la planta crece indeterminadamente. Ok. Entonces, ¿qué otras variaciones existen? Entonces, por ejemplo, el desarrollo indeterminado de las plantas. Hay, por ejemplo, variedades de plantas que tienen, a pesar de que la planta de tomate es completamente de crecimiento indeterminado, hay morfotipos de tomate que son más determinados que indeterminados. Entonces, hay tomates que son tipo enredadera que crecen y crecen y crecen y siguen creciendo. Ni siquiera desarrollan un tallo fuerte, ¿verdad? Sino que son tipo enredadera para seguir creciendo. Y hay unas variedades de tomate que son determinadas, se les llaman, aunque tienen ápices con la capacidad de seguir creciendo, pero se desarrollan en plantas individuales con troncos más fuertes. Y llegan a un estado adulto y siguen produciendo todos los tomates posibles hasta esta forma. Y entonces tienen dos morfologías diferentes. La morfología del tomate determinado es de esta forma y el tomate determinado va produciendo y produciendo tomates conforme va creciendo para arriba, igual que el pepino. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que las plantas pueden seguir creciendo no solamente hacia arriba y no solamente hacia abajo la raíz, sino también que hay diferentes tipos de crecimiento. Por ejemplo, el crecimiento tipo quisto,
Edwards, en las cuales las plantas crecen y forman estolones y siguen creciendo de esta manera, como lo hacen los zacates, por ejemplo, o los bambús, ¿verdad? También hay otras que son más rastreras, como estas, y otras que se van formando tipo árbol, ¿verdad? Que va creciendo indeterminadamente formando ramas y ramas y ramas de manera erecta. Entonces, hay muchas maneras de crecimiento en las plantas. Y esto produce diferentes tipos de patrones arquitectónicos. La embriogénesis, vamos a meternos un poquito en la parte de embriogénesis para algún tipo de interés, especialmente para los de biotecnología y todos los que van a estudiar plantas al final. La embriogénesis es el desarrollo del embrión y establece las características básicas de una planta. Entonces, lo que es el patrón radial de tejidos encontrados en los órganos, en tallos y peciolos. El patrón de desarrollo apical basal, digamos, cómo va creciendo hacia arriba y cómo va creciendo hacia abajo. Y los meristemos primarios, ¿verdad? Son todos definidos en el embrión. Los patrones particulares del desarrollo pueden variar entre especies, pero el modelo más estudiado es la planta Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana es una planta, es una cochinadita de planta de ese tamaño así, con hojas más o menos en forma de roseta o espiralada, que crece muy rápidamente, se crece en potes muy chiquititos y produce flores muy rápidamente. Entonces, ha sido el ratón de laboratorio de los biotecnólogos que trabajan con toda la dinámica de prendimiento, apago de genes y definiciones de las características genéticas de las plantas en todos los procesos bioquímicos que ustedes se puedan imaginar. Entonces, a partir del cigoto, las primeras divisiones generan una polaridad. Entonces, si tenemos aquí el cigoto, en este gráfico de acá, comienza a dividirse e inmediatamente asume una posición que podríamos llamar norte-sur, polar, más menos, ¿verdad? Inmediatamente se orienta y generalmente tiende a producir el primer embrión con lo que se llama aquí un suspensor pegado a la base de lo que sería el, la semilla o el ovario, ¿verdad? Sigue desarrollándose y hay un proceso en el cual se forma una estructura más aplanada y más ancha que va a dar origen a los cotiledones. Eso se le llama el estado de corazón, ¿ok? Hasta formar esta parte de aquí. Y en estas partes se siguen manteniendo meristemos y en el centro de ellas dos se van asumiendo meristemos y comienza a depositarse un embrión. Entonces, veámoslo aquí con detalle. Este estado de desarrollo embrional se le llama estado globular. Luego entra un estado, eso es muy general en casi todas las plantas, ¿verdad? Es una cosa muy constante, muy conservada en la filogenia de todas las plantas, este tipo de proceso que estoy describiendo aquí para Arabidopsis. Ve aquí la foto de la plantita de Arabidopsis, una malaya herbilla. Estado de corazón, luego el estado de torpedo, y luego el estado ya maduro de la plántula recién germinada con los cotiledones completamente expandidos y el ápice completamente desarrollado y el ápice apical, el ápice inferior o radical completamente desarrollado y toda la estructura del hipocótilo de aquí hacia abajo completamente desarrollado en su parte de hipocótilo, epidermis, zona pilosa y el extremo radical con su extremo quiescente que vamos a ver dentro de un momento. Entonces, esto es en Arabidopsis, 3 estadios. Estos en otro tipo de plantas. Vean que la variación de dónde viene este estado globular viene exactamente de la célula huevo que se encuentra aquí en el saco embrionario de todos los ovarios de todas las plantas. ¿Ok? Se forma un cigoto que se divide, ya esto lo hemos visto en el anterior, pasa por varios estados de 4 células, 8 células, 12 células, 24 células, de esta manera hasta formar el estado globular temprano, pasando por el corazón del corazón y corazón tardío, hasta la plantita ya germinada, recientemente germinada. En este estado se puede encontrar en algunas semillas, incluso todavía, como en la semilla de maíz, por ejemplo, se encuentra como en ese estado. Claro, con solamente una hoja, ¿verdad? No 2 hojas, porque es monocotiledonia. Y estas son fotografías de cortes del estado globular en flores de ovarios de las flores de lirio.
que se ven en el curso de histología o de anatomía vegetal. Entonces es un corte transversal del ovario de una flor donde ya se polinizó, ya se formó la semilla y permanece en lo que va a ser la semilla. Esta parte dura de acá son las partes de los tejidos externos de la semilla y aquí ya se encuentra el embrión en forma globular. Y eso es como se ve en la realidad en un corte de un ovario inundado de células. Todo está relleno para acá. Estos dibujos están independientes, ¿verdad? Aquí es dentro de la masa de células en la nucela y en el saco embrionario de todos los ovarios de todas las flores. Y esto es como se ve el crecimiento. Vean aquí el estado de torpedo de un embrión producido somatogénicamente. Estas son fotografías de experimentos para la formación de embriones biotecnológicamente por cultivo de tejidos. Entonces, usted a partir de un pedacito de hoja con la combinación correcta de nutrientes y de hormonas vegetales puede generar masas indiferenciadas como estas que se ven acá, estas masas indiferenciadas y otras en las cuales ya se está haciendo una formación más o menos diferenciada y esto es lo que se llama somatogénesis, ¿cómo se llama? Embriogénesis somática. ¿Ok? Que es posible hacer en la actualidad y que es uno de los métodos más tradicionales utilizados en la actividad para la generación de clones de especies selectas que nos tienen algún interés para nosotros para desarrollar. ¿Ok? Eso se llama embriogénesis somática. No vienen de semilla, vienen de hoja, de otra parte. ¿Ok? Otros ejemplos aquí de embriogénesis somática con el desarrollo de plantulitas no producidas por fecundación ni por mitosis. Bueno, mitosis sí, pero no meiosis de la flor del ovario. Y aquí todo el proceso a partir de los callos que se van formando algunas plantitas, se desarrollan hasta que se adaptan a condiciones de vasos con agar muy grande y luego trasplante a suelo y luego trasplante a mata. ¿Okay? Entonces, esto es importante que ustedes reconozcan, la gente, especialmente los que dan por biotecnología, que cuando ustedes lleven el curso de biotecnología de cultivo de tejidos vegetales, pues van a estar haciendo este tipo de experimento con la parte hormonal correcta y con la especie de interés que los pongan a hacerlo. Ok, ¿qué pasa? ¿Cómo sabe una planta que esa celulita que se está formando ahí va a dar origen a una hoja o va a dar origen a una flor o va a dar origen a qué? Entonces, desde el punto de vista genético, parte del proceso embriológico está regulado genéticamente por genes que determinan la polaridad primero o por genes que se llaman homeobox, que regulan la localización de los órganos en el eje. Entonces, existen dos tipos de meristemos. Los primarios, apicales del vástago, de la raíz, y secundarios, cambiales, auxiliares y corticales. Y eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, esa y diferenciación de las diferentes partes de estos meristemos primarios y secundarios está determinado por el prendimiento y apagado de genes de polaridad y genes homeobox y otra cantidad de genes que determinan las presiones internas de las células dentro de un tejido dado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a nivel de la raíz tenemos el famoso ápice radical. El ápice radical consiste en el desarrollo de una raíz a partir de la semilla y tiene 4 zonas. Tiene una caliptra, una región meristemática, la caliptra, una región meristemática aquí, una zona de alargamiento acá y una zona superior de maduración, tal y como se ve acá. Entonces tenemos una caliptra en esta parte de aquí, una zona de división constante, una zona de transición y una zona de alargamiento. Y esto lo hemos visto probablemente en el colegio y en biología general y en botánica.
En el desarrollo de esta raíz, las células meristemáticas no se dividen a la misma velocidad, como ya vimos antes, con las diferentes células tienen diferente tasa de movimiento a lo largo del ápice. El centro quiescente es una región de división lenta y puede regenerarse en otras células meristemáticas. Y la mayoría de las divisiones son anticlinales versus periclinales. ¿Qué es eso? Anticlinal es completamente perpendicular al eje de división. Entonces, todas estas células de aquí, vean mis manos, se están dividiendo así, ¿verdad? Se están dividiendo en este sentido, se van dividiendo en este sentido para ir alargándose así, ¿ok? Se van alargando así. Entonces, se dividen anticlinalmente al eje principal. Y eso es la división anticlinal. Para engrosar, generalmente los órganos cilíndricos como una rama, un peciolo o una raíz, generalmente son divisiones periclinales, o sea, paralelas a al eje principal de división. Entonces, las raíces vienen para acá. Si yo tengo divisiones periclinales, significa que se van dividiendo en este sentido, ¿verdad? 4 células producen 8 células, 16 células, entonces aumentan en ancho. Correcto. A eso se refieren con divisiones más anticlinales que periclinales. Y eso produce órganos cilíndricos y alargados, ¿verdad? Y el destino de cada célula está determinado por su posición. Ok. En el caso del extremo superior del vástago, donde está el meristemo del vástago, se da origen a un montón que le da origen a las hojas y a las flores y a los frutos, ¿verdad? Tiene esta morfología. En el centro tiene un ápice principal que está definido aquí por varias zonas, que son la zona de túnica, la zona periférica PZ, la zona central CZ, que es inactiva, y una costilla o rib zone que se encuentra en la base alrededor de todo el meristemo antes de las partes inferiores. Esas regiones van a ir produciendo hojas. Como en este dibujo de aquí, van a ir produciendo hojas de manera alterna. Entonces se va produciendo una hoja, se va produciendo otra hoja, se va produciendo otra hoja, una otra hoja. Como una lechuga, ¿verdad? Entonces, cada una de esas va produciendo un primordio. Entonces, tenemos que en el vástago, la punta del vástago se llama meristema del vástago y tiene 4 zonas diferentes que tienen diferente tasa de crecimiento y tienen diferente posición. Y esas diferentes posiciones son las que van generando cada una de las estructuras que van a ir desarrollando. Durante el crecimiento vegetativo, generalmente va produciendo hojas, ¿verdad? Entonces se forma una protuberancia y esa protuberancia va desarrollándose en una hoja, que luego se expande y se desarrolla y se extiende completamente. ¿Okay? Aquí tenemos ejemplos de la identificación de las zonas en forma real, a la derecha en realidad, sobre todas esas zonas que van a ir produciendo diferente, que ya se han identificado en Arabidopsis thaliana, se han identificado que van dirigidas hacia la formación de áreas específicas de las nuevas hojas o de la formación de flores y frutos. Entonces, se encuentran aquí una zona central, una zona de expresión específica para genes particulares, zonas periféricas y una zona de costilla que llaman acá. Entonces, todas estas zonas tienen diferentes presiones y diferentes concentraciones de hormonas que van favoreciendo la formación de diferentes estructuras. Nótese acá en el gráfico de acá, en la realidad como es, en realidad esto es un esquema, esto es una realidad, el grado de diferenciación que va ocurriendo desde el centro del meristema, de la zona central del meristema, hacia el lado afuera, en la cual se va diferenciando las células, ¿verdad? A diferente cada una de sus funciones, ya sea fotosintética, ya sea para la formación de un ápice, de otro ápice o de una hoja o de una flor. Entonces, este es otro ejemplo que tenemos de un artículo que se llama La evolución del meristema del ápice del brote desde una perspectiva de la expresión de los genes. Entonces, vea qué interesante porque aquí se están presentando tres ápices
superiores, ¿verdad? Del ápice de 3 especies diferentes, de una celaginela, de un equisetum y de un maíz. Ustedes vienen saliendo de botánica, ya saben qué es celaginela, qué es equisetum y qué es maíz, ¿verdad? Y el mensaje más interesante de todo esto es que no es sorpresa que los meristemas apicales son diversos en su tamaño y organización. A pesar de su diversidad, los meristemas de todas las plantas tienen dos funciones esenciales: dividirse y producir nuevas células para un crecimiento continuo de la planta y mantener la integridad del desarrollo de todo el organismo. ¿Ok? Entonces es muy interesante que hay artículos que ya están comparando a nivel genético y a nivel morfológico a plantas con separación evolutiva tan grande como una celaginela de un maíz. Y se mantiene, es una estructura muy conservada filogenéticamente sobre la función primordial que tiene. Aquí tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, vean este ápice aquí a la derecha, L5, en el cual está desarrollando hojas alternas, en donde se nota el destino de las células es igualmente dependiente de su posición. Como ya hemos visto desde el principio en el crecimiento, aquí vemos el desarrollo de estas flores en Arabidopsis, donde cada una de las ápices que se van desarrollando va generando una flor independiente. El meristemo floral se caracteriza por tener un desarrollo determinado, produce un número definido de órganos. Entonces, dentro de las plantas de crecimiento indeterminado, la formación de flores o inflorescencias es un proceso determinado. O sea, la flor se produce, crece y luego se muere. La flor, nada más. Entonces, es un proceso muy complicado en el cual hay un programa que finaliza, ¿verdad? Finaliza con la producción del fruto y la caída de la estructura. Aquí otro ejemplo sobre la diferenciación celular de las células que está determinado por varios factores. Hay 3 factores importantes que determinan entonces el destino final de cada una de las células. Entonces, primero hay señales inductivas y de percepción, normalmente dominado por la presencia de auxinas. Luego hay expresión génica particular de genes específicos como homeobox o genes de proteínas con funciones específicas que nos van a dar una concentración dada de todas esas proteínas porque nos va a indicar que yo voy a hacer una célula del tallo, voy a hacer una célula de córtex, voy a hacer una célula de floema. Correcto. Y luego la activación de productos génicos, enzimas y diferenciación estructural, síntesis de pared celular, por ejemplo, que son la generación de toda esa bioquímica necesaria para continuar con el crecimiento, como por ejemplo la deposición de pared celular. ¿Ok? Entonces, aquí dice lectura para un examen en aula virtual. Esto no lo vamos lo voy a cambiar por un artículo que viene al final, en el cual no se llama aquí plan ser diferenciado todo lo que tiene que ver con esto, sino que uno que tiene que ver más que todo con perdón, la generación de módulos y la arquitectura de la planta, cuya referencia se encuentra al final de la clase, de estas diapositivas. ¿Cómo se mide el crecimiento de las plantas? Bueno, antes de pasar a cómo se mide la parte matemática, quisiera llegar a preguntar acá cómo les va. Por ahora, voy en la laminilla 37. Aquí, la última. ¿Cómo alguna Profe, pregunta hasta acá? usted dijo que la flor y la hoja son determinados. Bueno, tienen crecimiento determinado, ¿verdad? Sí, sí. Y los frutos, pero es que es el resultado de la flor, ¿verdad? Pero entiende por qué, ¿verdad? Sí, profe, eso sí lo entendí. Ok. Sí, Profe, la yo tengo hoja una crece y se consulta. muere. Ujú. Dígame, no sé quién es usted. ¿Quién es Eh, usted? ¿Se presenta? Daniela, Hola, Daniela. hola, profe. Le iba a hacer una pregunta sobre aquí. De anticlinal es perpendicular al eje de división. ¿Para No, crecer en qué sentido? voy de nuevo, voy para atrás. No, está mal. Lo copiaste mal. Vamos a hacerlo acá.
El eje de crecimiento aquí de la raíz es, digamos, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, el eje principal es este. Entonces, si las células se están dividiendo, si la placa celular de división se divide en este sentido, es para ir creciendo en este sentido. Hay más divisiones en ese sentido que en este. Entonces, el alargamiento de la radícula está dominado por divisiones anticlinales, anticlino, o sea, perpendicular al eje de alargamiento, ¿verdad? Entonces son divisiones anticlinales, anticlino, ¿verdad? Y periclinales es periféricas, ¿verdad? Que van hacia perpendiculares, paralelas al eje de crecimiento. Entonces, anticlinales es perpendicular al eje de alargamiento y periclinales son paralelas al eje de crecimiento. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, si yo tengo otra estructura como ese extremo radical y estoy dividiéndome las células cuadradas, ¿verdad? Se dividen así. Entonces, si yo tengo células que se dividen así, se dividen así, se dividen paralelos, en la misma dirección del eje, ¿verdad? Entonces están produciendo grosor, no alargamiento del órgano, ¿verdad? Grosor del órgano y alargamiento se produce por divisiones en ese sentido, que son anticlinales. ¿Ok? Ok. Gracias, profe. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, vamos a ver esta parte matemática y damos un descanso. Entonces, cuando estamos haciendo estudios del crecimiento vegetal, hay que tratar de ponerlo en números. Y cuando uno lo pone en números, tiene que entrar en ecuaciones matemáticas sobre cómo crecen las plantas, ya sea por biomasa o por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, uno de los más utilizados métodos de análisis y cálculo es la tasa de crecimiento relativo. La tasa, estos RGRs en inglés, Relative Growth Rate, son las siglas del inglés Relative Growth Rate, que es la medida principal del crecimiento. Se define como la ganancia de biomasa por unidad de biomasa y tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto crece? Si la planta tiene 1 kilo, ¿cuánto crece un mes después por kilo original? ¿Verdad? En un mes, en un tiempo dado. Entonces, asume que el crecimiento de las plantas en los primeros estadios suele ser exponencial y el peso de la plántula en un momento determinado vendría determinado por la ecuación exponencial, ¿verdad? Que el peso 2, si lográramos pesar las plantas, como tener plantas en maceta a través del tiempo, ¿verdad? Y eliminamos el peso del suelo y la maceta, tendríamos que el peso 2 es igual al peso 1 por E a la tasa de crecimiento por la diferencia de tiempo. Eso, como está en forma exponencial, lo pasamos lo pasamos para sacar la tasa de crecimiento, lo despejamos la fórmula y nos queda que la tasa de crecimiento es igual al logaritmo natural de el peso 2 menos el logaritmo natural del peso 1 entre la diferencia de tiempo, ¿verdad? Entre el tiempo 2 menos el tiempo 1 o tiempo 1 menos el tiempo 0. Entonces, esta ecuación 2 es la ecuación general de crecimiento para órganos que crecen normalmente de manera más o menos exponencial, ¿ok? Y se aplica a plantas que están creciendo intensamente al principio del desarrollo. Como recuerdan que al final el crecimiento era como muy asintótico en muchas plantas, pues eso no se aplica muy bien, pero sí se aplica para todo el proceso, porque hay crecimiento exponencial. Otra manera de calcular la tasa de crecimiento es expresarlo en función del área foliar. Sería una medida de la eficiencia reproductiva de la planta. ¿Por qué? Porque si yo expreso nada más
en la tasa de crecimiento por biomasa total, realmente la planta tiene, estoy midiendo el crecimiento en acumulación de biomasa, pero no no midiendo el crecimiento por las diferentes funciones de esa masa. Una masa de una planta tiene masa de tallo, tiene masa de hoja, tiene masa de raíz, que son funciones completamente diferentes a nada más acumular biomasa. Entonces se ha creado otra fórmula que nos dé una idea clara de la eficiencia productiva de la mata. ¿Y cuál es la eficiencia productiva? Relacionarlo al área foliar. ¿Por qué? Porque el área foliar es lo que identifica la capacidad fotosintética y de su ganancia de carbono por el proceso fotosintético. Entonces, si yo relaciono cuánta biomasa se ha producido por área foliar, nos va a dar una idea no solamente de la tasa de crecimiento, sino de su eficiencia al mismo tiempo. ¿Está claro? Entonces, se representa con la forma de E de eficiencia, que es el área foliar, el cambio de masa entre el área foliar. Son unidades de gramo por metro cuadrado por tiempo. Metro cuadrado es la parte del área, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿verdad? Es nada más la cantidad de masa que cambió por la cantidad de área que tiene la planta, de área foliar que tiene la planta. Y nos da una indicación un poco más exacta de realmente cuán eficiente es la planta en términos de su capacidad de crecer, que es el área foliar. Tenemos también que en plantas se utilizan otro mucho tipo de proporciones o cocientes o razones. La razón, ¿verdad? Una razón es un cociente o una proporción. Está la proporción de raíz, en inglés se dice root mass fraction, ¿verdad? Es la relación de la biomasa de raíz a la biomasa total. Y las unidades son kilogramos de raíz por kilogramo de planta. Muy fácil de calcular. Si usted pesa la rama, toda la planta y pesa la raíz por aparte, pues ya tiene el valor. La razón de área foliar se llama Leaf Area Ratio en inglés. Es la relación de área foliar al peso total de la planta. O sea, la misma forma de proporción de raíz, pero no con raíz, sino con hoja. Y en términos de biomasa. Una de las más famosas maneras de expresar la tasa de crecimiento de las plantas o cómo las plantas acumulan su biomasa en sus tejidos específicamente es el área foliar específica, que se llama SLA del inglés Specific Leaf Area. Y la Specific Leaf Area o área foliar específica se expresa en metros cuadrados de hoja por kilogramo de hoja. Entonces representa más o menos la cantidad de área y su biomasa necesaria para tener esa área. Entonces, todas estas maneras de ver las diferentes formas de crecimiento, en este caso solamente de las hojas, ¿verdad? Son maneras de tratar de averiguar y comparar especies o tratamientos o efectos de sequía o efectos de nutrientes en plantas dependiendo de la función más importante que sería tener área foliar. La proporción de hoja es lo mismo, cantidad de peso de hoja por peso de planta completa y la proporción de tallo es lo mismo, ¿verdad? Stem mass fraction, que sería la cantidad de biomasa de tallo entre la biomasa total de la planta. Entonces, eso nos dan proporciones que nos ayudan a comparar plantas de diferente tamaño o diferentes especies con diferente tamaño. Otros son el contenido de materia seca, que sería el kilogramo de peso seco por kilogramo de peso fresco. Eso es como el contenido de materia seca. La razón de área foliar, que es el Leaf Area Ratio, que es ya más complejo porque es igual al producto del Specific Leaf Area por el Leaf Mass Fraction. Y nos da más o menos una idea de la cantidad de hoja por kilogramo que tiene la planta. Y el último, que es un poco más complejo de calcular, que es la tasa de asimilación neta, NAR, que significa Net Assimilation Rate, que es la tasa de incremento en el peso de la planta por unidad de área foliar. Esto es muy interesante porque nos da una idea de cuál es realmente la forma en que la planta, a partir de solamente sus hojas, está aumentando la biomasa total. Y la tasa de crecimiento relativo es igual al producto de del cociente de área foliar por la tasa de asimilación neta. Entonces, de manera de pura cuestión de puros pesos secos medidos en un laboratorio,
uno puede extrapolar la tasa de crecimiento relativo a partir de estos otros dos cocientes que son más sencillos de obtener. ¿Ok? Entonces, hay literatura, Hunt et al. 2002, donde existe un fichero Excel en el cual se pueden hacer todos esos cálculos automáticamente. Lo pueden conseguir en Hunt 2002. El análisis de crecimiento es componentes. El componente fisiológico de crecimiento es la tasa de asimilación neta, que es el resultado neto entre las ganancias de la tasa de fotosíntesis y las pérdidas por tasa de respiración. Entonces, eso realmente, a pesar de que se calculó acá, la tasa de asimilación neta, NAR, se calcula como puro pesos, ¿verdad? En realidad representa como la ganancia por tasa de fotosíntesis menos las tasas por respiración producen cierta cantidad de biomasa en la planta. La biomasa, cierta cantidad, no la biomasa que uno ve presente. La biomasa que uno está midiendo en una balanza es el resultado de todo el CO2 que se ganó menos el CO2 que se respiró. Entonces, esa es una manera de decir que es la tasa de asimilación neta en realidad. No obstante, intervienen otros factores en NAR, como la distribución de biomasa entre órganos, la composición química y la formación de área foliar. Entonces, por supuesto, esa tasa de asimilación neta está afectada por las condiciones en las que la planta está. Si la planta está estresada, probablemente va a haber una asimilación neta menor y tendencia a producir un tipo de compuestos químicos dentro de sus células que lo ayudan a soportar el estrés. Entonces, las variaciones pueden darse por cambios en la dinámica de su ambiente, tanto biótico como abiótico. El análisis, al diseccionar las plantas de tasas de crecimiento y esos otros valores, vemos cuán variable puede ser la tasa de crecimiento relativo entre las especies. Entonces, podemos darnos el lujo con esas variables de poder comparar especies con crecimientos muy diferentes y decir, por ejemplo, que un cactus tiene una tasa de crecimiento relativo muy lenta, a pesar de que lo podemos comparar con una Arabidopsis chiquitita que tiene una tasa de crecimiento y asimilación muy alta. Entonces son morfologías completamente diferentes, pero a través de todos estos índices y de todos estos cocientes podemos comparar la eficiencia de ser cada una especie lo que es. ¿Ok? Ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí el análisis de crecimiento de sus componentes. Esos son gráficos que conseguí por ahí en internet para que ustedes vean cómo se relacionan las variables. Cada punto representa una especie diferente. Entonces, área foliar específica en el X, perdón, con respecto a la tasa de crecimiento relativo. Entonces, es interesante ver que si yo solamente mido el área foliar específica, metros cuadrados por kilogramo de hoja por kilogramo de peso de la misma hoja, veo que conforme aumenta este valor, son las plantas que crecen más rápido. La misma tendencia positiva se da con la razón de área foliar. Por ejemplo, si yo estoy graficando la proporción de raíz, veo que el crecimiento relativo se disminuye. La recta tiende a ser negativa. Claro, la correlación es bajita, ¿verdad? Menos 0.44, pero aquí lo importante es que es negativo, ¿verdad? Con respecto a estas otras que son positivas, ¿verdad? R.8, altamente significativo. R.9, altamente significativo. Con la raíz, cómo está afectando la biomasa dedicada a raíz, la tasa de crecimiento de una planta. Entonces, a través de muchas plantas diferentes, que son como todos estos puntos negros, vemos que en plantas, especies que dedican mucha raíz, estas de por aquí, tienden a tener tasas de crecimiento relativo bajo, ¿verdad? Por acá. Las plantas que tienen menos raíz son las plantas que tienden a tener crecimientos más altos. Y por eso la correlación aquí es negativa. Y casi que no es significativa. El tallo parece que es como muy estándar a través de muchas especies. Vea qué interesante, el tallo no indica nada normalmente con respecto a es como una estructura de sostén que se encarga de producir raíces para chupar agua,
o hojas, sostener las hojas para producir mucha biomasa. Entonces es como un tubo de soporte nada más constante a través de muchos diferentes tipos de especies en las cuales no hay una implicación directa en la tasa de crecimiento de la planta. Eso es bastante interesante. R es cerca de 0. La probabilidad es bajísima, o sea que no hay una correlación entre lo que dedica una planta, una especie de planta a tallo y su tasa de crecimiento. Entonces el tallo no le pongamos atención, trabajemos siempre con raíces y hojas, por ejemplo. Y es una manera de verlo en términos generales a través de ¿qué? 20 especies, no sé cuántos puntos hay ahí. Y el último, dos ejemplos más de proteínas, por ejemplo, las plantas que como especies que acumulan muchas proteínas en su biomasa, tienden a tener mucha tasa de crecimiento. Por supuesto, toda la maquinaria de crecimiento está siendo maximizada para el crecimiento, porque son un recurso para crecimiento y para desarrollo. Mientras que si yo, por ejemplo, veo ese gráfico de en el eje X, la concentración de fenoles solubles. ¿Qué son los fenoles? Son sustancias de defensa, son sustancias de desecho, son sustancias que van a producir lignina de defensa, por ejemplo. Entonces vemos que si una especie de planta tiende a producir muchos fenoles, está en situación de estrés o es una planta muy maderosa y tiende a producir mucha lignina y mucha madera. Entonces, entre más madera y lignina o sustancias fenólicas para defenderme, como colores de uvas y cosas de ese tipo, ¿verdad? Los colores, los antocianinos son fenoles, se reduce la tasa de crecimiento. Las plantas que están desviando más energía a producción de compuestos secundarios, no primarios como la proteína, ¿verdad? Secundarios como los fenoles, tienden a reducir su tasa de crecimiento. Eso es muy interesante. Entonces, por eso la relación es negativa, menos 0.75, pero es altamente significativa. Entonces, eso nos puede dar idea de qué están haciendo las plantas. Las plantas, aquellas que tienen alta concentración de fenoles, tienden a ser plantas que están desviando mucha de su energía fotosintética hacia defensa, no crecimiento, por ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, y el último con lignina es lo mismo que con fenoles, ¿verdad? Es una relación negativa, no tan significativa, pero es también negativa y es obvio que las plantas que tienen más madera tienden a producir menos crecimiento, ¿verdad? Entonces, entre más madera, menos crecimiento tienen. Entonces, vamos a entrar en la segunda parte de la clase. Habíamos hablado de los ejemplos en los cuales todas estas maneras de cuantificar crecimiento desde el punto de vista biomásico o de área foliar tienen interpretaciones interesantes sobre la manera en que las plantas asignan recursos a crecimiento. Luego de todo ese crecimiento, con la manera diferente en la que van asignando recursos para crecimiento, para hojas, para raíces, para frutos, para tallo, para ramas, también viene la parte de cómo eso se está expresando en términos de toda la planta, que es la parte relacionada de cómo es el resultado final de ese crecimiento. Entonces, en la gráfica, en el dibujo que se representa aquí, es todas las partes que se ven en botánica general, típicas del resultado del desarrollo y diferenciación de un tallo de una planta superior. Tenemos aquí un tallo en el cual se desarrolla una médula con toda la estructura cortical y de xilema. Por fuera tenemos la epidermis con su corteza, las trazas foliares donde estaba la cicatriz foliar, las yemas, el nudo, el entrenudo y las yemas terminales, ¿ok? Y las lenticelas, por ejemplo. Entonces, toda esa estructura perteneciente al tallo tiene la potencialidad de desarrollar hojas y ramas. Hojas en el extremo radical, en el extremo superior, arriba, y cada uno de estos yemas laterales es igualita en morfología a la yema principal superior. Solo que esta va a producir ahora o una flor o una rama, o esta puede producir también una flor o continuar creciendo con el tallo principal. Eso es lo que tienen que pensar en ese sentido. La manera en que las diferentes plantas van creciendo han evolucionado diferentes estrategias de crecimiento. Entonces, la planta monopodial, representada aquí por este dibujo de la izquierda, representa una planta en la cual
enfatiza una polaridad hacia el eje principal superior, el más alto. Por eso la flecha está oscura. A eso se le llama crecimiento monopódico, donde el ápice del eje principal permanece indefinidamente y los ejes laterales o ramas laterales se desarrollan a menor velocidad que el eje principal y quedan subordinados a él. Eso es lo que en términos globales define lo que llamamos como crecimiento monopódico o monopodial en inglés. En contraposición a eso, tenemos las plantas que han desarrollado, no desarrollan tanto a una polaridad dada del eje principal, sino que conforme van creciendo, las ramas laterales, en este caso llamadas simpódicas, ¿verdad? Asumen una tasa de crecimiento mayor, produciendo morfologías diferentes más relacionadas con una estructura más, más herbácea o más no de planta autosostenida o de árbol, no relacionada con árbol. Eso se llama crecimiento simpódico. Y el eje madre puede incluso interrumpir por completamente su crecimiento y la yema apical queda en reposo o se transforma en una flor o muere. Entonces, ese crecimiento simpódico dice que esta parte de aquí deja de crecer y lo reasume una rama lateral, ¿verdad? Produciendo diferentes grados en las cuales la segunda rama lateral asume su posición de líder. A eso le llamamos crecimiento simpódico. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas versiones de monopódico, pseudomonopódico, en la que hay una preponderancia pequeña de las ramas laterales y completamente simpodial, en la cual el desarrollo mayor lo asumen los ejes laterales. Ok. ¿Cómo se expresa eso en los diferentes tipos de estructuras? Entonces, tenemos que desmenuzar la estructura de desarrollo de una planta. Y esa desmenuzar la planta lo que significa es considerar cuál es la parte que se repite. Aquí dice, la actividad repetitiva es propia de los procesos morfogenéticos. Muy pocas cosas se repiten indefinidamente para producir organismos más grandes. Ocurre, por ejemplo, en anélidos, en otros metámeros son reproducidos en otros organismos animales, ¿verdad? Como los lombrices, las ascaris, que son metámeros que se repiten con la misma estructura, formando un gusano plano. Y entonces la idea de metámero ustedes la tienen clara de zoología. En botánica, el metámero básico es lo que llamamos una región de tallo entre dos entrenudos que produce un ápice que tiene una hoja y que tiene una yema. Eso es un metámero. Un módulo sería varios metámeros juntos, como el que aparece acá. Y luego Profe, tenemos, ¿sí? ¿puede repetir esa parte del motámero? El metámero es la unidad básica o también llamado fitómero, es la unidad básica elemental de construcción del sistema de un vástago de las plantas. El vástago de la planta, vástago es tallo y hojas, ¿ok? Entonces, lo que es toda la parte vegetativa de tallo y hojas está representado, toda la estructura de una planta está representada por unidades mínimas que se repiten y se repiten y se repiten. Ese es un metámero. ¿Y qué es lo que se repite? ¿Qué unidad es la que se repite? Como en un Lego, ¿ok? Lo que se repite es el metámero, que está constituido por un tallo con su hoja, con su yema apical, y ese tallo está definido por dos entrenudos, ¿verdad? Entre una posición entre una hoja y la otra. ¿Ok? Entonces, tenemos que un metámero o un fitómero es eso, ¿verdad? Está compuesto, ahí dice el texto, está compuesto por, yo no quiero leer, quiero ir explicando las figuras. Está compuesto por la hoja, el nudo de inserción, su yema axilar, el entrenudo y en muchos casos raíces adventicias, cuando el tallo puede producir raíces en vez de hojas, ¿ok? Un módulo sería varios metámeros repetidos, como por ejemplo el que se produce en las ramas. Y luego un sistema ya grande de tallos, que es una morfología mucho más grande, es un sistema de módulos, todos en conjunto, ya sean monopodiales o simpodiales, ¿ok? Entonces, en la figura de aquí abajo se ve
con más desarrollo la inclusión de las estructuras de metámeros que van a dar origen a flores, ¿verdad? Entonces vea que hay metámeros en los cuales ya no se produce más hoja, tallo, hoja, tallo, hoja, tallo, hoja, sino que es tallo, flor, ¿verdad? O inflorescencia. Entonces, esos son terminales, porque como recuerdan, las flores o las inflorescencias son de crecimiento determinado. Entonces, esa rama llega a terminar porque se produce una flor y ahí para el crecimiento, produciendo morfologías más relacionadas con el simpodio o más relacionadas con organismos que llegan al final de su vida, como una palma, por ejemplo. Hay unas palmas que tienen como los ágaves. El ágave comienza a producir hojas, ¿verdad? Y tallos, hojas, hojas y tallos. Y luego un momento deja de producir y produce flor. Y ahí se muere. Entonces, el crecimiento es una planta de crecimiento determinado, los ágaves, por la producción de este tipo de comportamiento, ¿verdad? Pero es una variedad al crecimiento indeterminado típico de todas las plantas. Entonces, hay variaciones en lo esencial del metámero, en su repetitividad y en poseer una yema axilar que lo permite, ¿ok? Generalmente las yemas axilares que se producen aquí pueden ser 2 o 3 yemas y pueden producir 2 o 3 ramas o 2 o 3 hojas, ¿ok? O frutos o inflorescencias. Entonces tenemos el concepto de esta laminilla es las estructuras vegetales y su modo de crecimiento arquitectónico está definido por la unidad básica que es el metámero, la acumulación de ellos en una distancia repetida que forman un módulo y este módulo forma toda la estructura grande del sistema de vástagos. ¿Ok? Como ejemplo, los árboles han sido clasificados en 23 modelos arquitectónicos diferentes. Aquí les estoy mostrando solamente 6, pero existen 23 formas en que un árbol crece. En el A, vea que el A es monopódico y del que le hablaba, como el ágave, que se muere después de producir la flor. Hay otros que son como las palmas, que son monopódicas, pero las palmas no se ramifican, los agaves tampoco. La mayoría de las palmas no se ramifican, producen hojas, luego producen frutos, vuelven a producir hojas, luego a producir frutos. Entonces, o como el banano, como la palma en general, la palma africana va produciendo racimos y racimos y racimos y luego sigue produciendo más hojas, ¿ok? Como la palma africana o las cicas, ¿verdad? Luego tenemos estas otras formas que son ramificadas pero a nivel de rizoma. Estas otras que son como una palma típica también. Estas que son rizomas modificados con palmas. Y estas otras como unas cicas que produce la inflorescencia al final y luego produce un tallito al lado y sigue creciendo. Entonces, estos son casi todos monopodiales con diferente manera de producir la inflorescencia. En este caso son ya más simpodiales, pero es interesante porque la plantulita, el arbolito chiquito de este árbol tan grande, estas 3 fotos son una misma especie. Esta especie aparece primero como monopodial cuando está pequeña. Luego en un momento dado comienza a ramificarse y repite, vea que los módulos se repiten en formas de copas y produce varias copas repetidas hasta producir una supercopa, ¿verdad? Una supercopa formada de copas individuales. Entonces lo que está haciendo es reiterando la estructura básica un montón de veces. Y entonces más típico de plantas dicotiledóneas y árboles. Lo mismo ocurre si ustedes realmente se imaginan y hacen un corte transversal de un brócoli, van a ver exactamente lo mismo que esto, ¿verdad? Son arbolitos de arbolitos metidos dentro de arbolitos, ¿verdad? Solo que en el brócoli están muy apretados. Luego, como ejemplo de la importancia de que estos patrones de la molaridad son importantísimos, no solo en la morfología gruesa y vegetativa de todas las plantas, sino les presento un ejemplo de este artículo que se llama que la molaridad incrementa la tasa de evolución floral y el éxito adaptativo de los sistemas
de polinización especializada funcionalmente. ¿Qué significa eso? Significa que en este paper encontraron que en un grupo de una familia de plantas, la morfología modular de las flores, comparando como con diseños tridimensionales de todas las flores de las diferentes especies, encontraron que hay puntos que se continúan repetidamente, se reiteran las formas, se reiteran de diferente manera, con diferente patrón, produciendo diferentes tipos de morfología de flores dentro de la misma familia. Entonces, la selección de estas formas mediada por los polinizadores afectó la modalidad de las flores en su patrón y en su fortaleza, en el sentido de cuán fuerte es la definición de los rasgos, dependiendo de cómo el órgano interactúa con sus polinizadores. Entonces, es un artículo muy reciente en el cual se demuestra para una sola familia esta amplia variedad en formas de flor que fueron evolucionando su modalidad para producir estructuras finales diferentes asociadas directamente con la presión selectiva que impone el polinizador. Polinizadores más de insectos o más de mamíferos y aves. Eso es un ejemplo. Pueden buscar el artículo si desean leerlo. Ahí está la cita. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Nada. Ok, yo creo que todas las preguntas van a venir para el día del examen. Listo. Ok, seguimos con la última parte. Faltan pocas diapositivas para terminar la clase de hoy, aunque todavía es temprano. Tenemos aquí la última sección de la clase de hoy, que tiene que ver es como el resultado final de los procesos de crecimiento y desarrollo, morfología y reiteración en el resultado final funcional, ecológico y biomecánico de las plantas. A esta parte de la parte de la clase lleva más que todo a fisiología, es la parte funcional, no fisiológica, pero sí funcional de las formas que estamos viendo en que se diversifica todo el reino vegetal. Entonces, le llamé ecomorfología y alometría. Vamos a hablar de la perfección de la biomecánica vegetal, representado por el dibujo del Vitruvio de Da Vinci, la perfección en la forma que debe tener la tasa de ramificación de los árboles para la distribución del agua, la perfección que hay entre el grosor del tallo y el tamaño de la copa, y las desperfecciones que pueden ocurrir, por ejemplo, en la alometría de animales. Entonces, todos los conceptos que voy a hablar ahora de alometría se aplican igualito para los sistemas animales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de hiperdesarrollo de una estructura de un animalito en el cual hay un crecimiento alométrico de una de sus partes, ¿verdad? Como en el cangrejo violinista. Adelante, espero que les guste mucho esta parte porque es una parte muy funcional. Y esa parte funcional se refiere a la ecomorfología, que es el estudio de la estructura y función de un organismo. O sea, es el objetivo final de todos sus procesos de desarrollo, crecimiento, morfología, organogénesis y diferenciación en obtener una estructura o un organismo completo funcional para su lucha por la existencia en los ambientes en los cuales evolucionó. Es una de las ramas de la biología más viejas del mundo natural y es reconocido que su estudio es incompleto en la ausencia de un contexto relevante ecológico y histórico. Por eso es que a mí me gusta darlo, porque a pesar de que no significa nada si no se habla de la parte evolutiva, nos ayuda mucho a entender los procesos funcionales, no solamente de la morfología, sino de los procesos fisiológicos involucrados. Nos interesa, pues, la diversidad de formas y sus consecuencias en la ecomorfología funcional. Esa diversidad de formas y sus consecuencias está definida físicamente por una de las ramas de la física,
¿ya? Somos organismos que vivimos en un ambiente físico como la biomecánica. Nos interesa la evolución de novedades o especializaciones. Por ejemplo, hojas nuevas, estructuras extrañas que se desarrollan en la naturaleza. Y cómo la forma en interacción con la fisiología afecta y se puede usar para predecir relaciones ecológicas funcionales. Pues esta es la interpretación final que yo quisiera que cada uno de ustedes se lleve como historia final de toda esta clase, ¿verdad? Que toda esta desmenuzamiento de conceptos desde crecimiento, de crecimiento isométrico, de cómo crece una hoja, cómo crece un órgano, cómo está definido genéticamente, qué partes crecen ahora y qué partes no crecen. Todo lo que es reiteración tienen un significado funcional y evolutivo importante y en este instante un significado ecológico importante, ¿verdad? Que puede ser utilizado ese conocimiento para prácticas, para manejo de parques, para manejo de agricultura, para mejoramiento de la productividad en café, en arroz, en cualquier otro sistema agrícola, para manejo de plantaciones, para recuperación de ambientes urbanos y naturales, reducir la deforestación más rápidamente, conociendo cómo las partes funcionan y por qué unas plantas lo hacen así y otros lo hacen así. Ok. Como ejemplo de ecofisiología y ecomorfología hídrica, para que ustedes se emocionen, por ejemplo, hay cosas muy útiles, como por ejemplo, el solo hecho de medir en estas especies de rododendron, eso es lo que se llaman azaleas aquí en Costa Rica, el solo hecho de medir la distribución de los tamaños de los xilemas, vea estas fotos de 4 xilemas de 4 especies de rododendron, cómo se relaciona el tamaño de los elementos de los vasos de estas especies que tienen flores muy bonitas con su capacidad de resistir a estrés por congelamiento, por ejemplo. Eso fue parte de mi trabajo postdoctoral en Virginia, en Estados Unidos y en Oregón, donde encontré que a través de todo un año, las diferentes especies de 2 sitios con diferente grado de invierno tenían una diferenciación en el tamaño, en la distribución de clases de tamaño de los elementos de los vasos. Las especies más adaptadas a invierno, ¿verdad? Tenían los elementos de los vasos. Vea que este promedio está más abajo que el de las Rhododendron macrophyllum en áreas abiertas. Entonces, demostré claramente que hay una mayor proporción de elementos de los vasos grandes en esta especie que sufrían menos inviernos menos duros, por ejemplo. Entonces, de esta manera nosotros podemos encontrar una función morfológica definiendo una función fisiológica. Ok, entonces para ver más ejemplos vamos a tener algunos conceptos básicos sobre lo que es alometría y modelos alométricos. La alometría lo voy a leer, después lo explico. Medición y estudio de los cambios que se producen en las proporciones de varias partes de un organismo en relación al crecimiento del conjunto de todo el organismo o dentro de una serie de organismos relacionados, cuando se está comparando entre poblaciones, o incluye las relaciones y sus procesos metabólicos. O sea, eso significa que hay alometría de procesos metabólicos, como fotosíntesis, como respiración, como intercambio de gases, por ejemplo. Ok, ¿qué significa esto entonces? ¿Qué es la alometría? La alometría es el estudio de cómo esas partes que vimos en la primera parte de la clase, ¿verdad? Hojas con respecto a tallo, tallo con respecto a raíz, crecen de manera más o menos igual a través de todo el tiempo o la planta va creciendo unas cosas más grandes que la otra. Obviamente, con toda la diversidad de formas de plantas que conocemos, ¿verdad? Hay unas plantas que enfatizan tallo, hay otras plantas que enfatizan hojas, hay unas plantas que enfatizan raíz. Por ejemplo, una lechuga tiene una raicita así chiquitita y todo el resto es pura hoja. Entonces ahí está enfatizando hoja. Pero hay otras plantas como los árboles que cuando ya son adultos tienen una copa chiquitita ya, ¿verdad? Y todo el tallo gigantesco. Entonces esa alometría tiene que tener un sentido de cómo mantenerse. La planta tiene que tener cierto grado de ganancia de carbono, ¿verdad? Cómo asignar sus recursos para poder mantener esa repartición de recursos que sea más o menos equilibrada con su capacidad de mantenerse viva.
Correcto. De esa manera, vemos que hay diferentes tipos de alometrías. Entonces, según Gould, se clasifican 4 tipos de niveles de análisis alométrico. A nivel ontogenético, como el crecimiento relativo de los individuos, parte con su parte. Intraespecífico, sería comparar adultos de una misma especie o poblaciones. Intraespecífico es comparando especies relacionadas. Y la alometría evolutiva es ya comparando tasas de crecimiento diferencial entre los diferentes linajes. ¿Cómo lo vemos matemáticamente? Desde el punto de vista matemático, vemos que el análisis alométrico se basa en, por ejemplo, en términos de biomasas, ajustar el cambio de biomasa de una planta con respecto a conforme va creciendo a una ecuación exponencial, donde Y es la biomasa de una parte, es igual a una constante por la masa de la otra parte a la B. Cuando yo linearizo esta ecuación, me da una ecuación que significa que el logaritmo de Y es igual al logaritmo de A más B logaritmo de X. O sea, una ecuación de una recta, donde esta B es la beta, que es la pendiente que multiplica al X. Esta beta se le llama en alometría el componente escalar de la ecuación. ¿Ok? Como se llaman todas las ecuaciones. Componente escalar. Ese componente escalar tiene 2 modelos de ser calculado. Se calcula como la regresión lineal de cuadrados medios que todos conocemos, ¿verdad? Pues la típica para la ecuación de X es Y es igual a X más B, donde la distribución de los Y es normal para cada valor de log X. Solo que vean que aquí estamos hablando de log Y, log X, no X y Y nada más. Porque el crecimiento alométrico es a partir de un crecimiento exponencial linearizado. Y 2, donde el logaritmo de X es una variable independiente. ¿Ok? Ese es el modelo 1 de regresión. Al variables independientes es conocida sin error y definida por el investigador. Esto es típico del colegio, donde cuando la primera vez que vimos un gráfico en el colegio, donde nos decían que X es una variable independiente y la única que varía es Y, ¿cierto? Sin embargo, matemáticamente podemos hacer un modelo 2 en el cual las variables X y Y ambas tienen un error asociado. ¿Qué significa eso? Que ambas varían. Que no hay una variable independiente, X no es independiente, y que la línea se ajusta minimizando la suma de cuadrados de los errores de log de Y y log X. Entonces es un modelo diferente, una manera diferente de pensar, en la cual una ecuación de una recta, una ecuación, ¿dónde está aquí? La ecuación, no hay ejemplos. Una ecuación de una recta no es Y es igual a MX más B, sino que es que la X es también variable. Por ejemplo, veámoslo acá. Por ejemplo, vemos que X, logaritmo de X, o sea, X' y Y' en el Y, produce cuando la beta, en este caso dice alfa, beta es igual a 1, tenemos un crecimiento isométrico. O sea que si yo le pongo un punto aquí, 1 crece, Y es igual a 1, 10 es igual a 10, 100 es igual a 100, tenemos un crecimiento isométrico. Recuerden que esto es logaritmizado, el ejemplo lo estoy haciendo lineal, ¿verdad? Cuando el crecimiento es mayor en el X que en el Y, la pendiente es negativa, es menor a 1. Cuando el crecimiento es mayor, vea que por cada cambio aquí hay un cambio muy grande en Y, la pendiente beta, B o alfa, en otros lados se llaman alfa, es mayor que 1, se llama alometría positiva. Ok, esto es muy sencillo de entender. Lo único que tienen que transformar aquí es, déjame hacerlo de una vez para la clase, lo único que tienen que transformar aquí es poner, tal y como lo hicimos en el modelo, una B grande. Y la vamos a poner aquí. Beta. La vamos a rellenar.
Copiar, pegar. Beta. Para dejarlo igual que el modelo de la laminilla anterior. Que no se confundan. Beta. ¿Ok? Listo. ¿Cómo funciona esto de la alometría? Aquí un ejemplo de alometría positiva y negativa en animales. Entonces, en animal, lo que pasa es que la alometría se ha estudiado mucho más intensamente en animales que en plantas. Y la mejor manera de entenderlo es con un ser humano. En este caso, un macho de la especie Homo sapiens. ¿Qué es isometría? ¿Qué es alometría positiva y qué es alometría negativa? Entonces, por ejemplo, vemos que las piernas de un bebé crecen más rápido que el torso. Vea que el torso creció en proporción al tamaño de todo el bebé, más o menos que lo que tiene el torso final. El torso final es más grande en proporción a lo que es cuando es bebé. Un ejemplo clásico de alometría negativa es que la proporción del tamaño, del largo de la cabeza en un bebé, por eso los bebés les dicen cabezones, es cuando es adulto, el bebé es como 1, 2, 3 veces, como 3 o 4 cabezas. Mientras tanto, que cuando es adulto, la cabeza creció mucho menos que el resto del cuerpo. Y la cabeza es como una sexta parte de lo que es una cuarta parte en el bebé. Eso significa que durante el desarrollo, esta curva era negativa, ¿verdad? Crece negativamente porque al final es más pequeña que el resto del tamaño del cuerpo. No pasa así con las piernas. Las piernas eran más pequeñas y ahora son casi la mitad del cuerpo. Entonces creció más rápidamente y producieron una alometría positiva. Entonces en el bebé eran casi igual, la mitad de la mitad del cuerpo. Cuando creció un poquito más, esto es como más largo que lo que fue en el X. Entonces, no sé si lo están comprendiendo, pero eso es a lo que se refiere. Bueno, está otra vez el problema de A aquí es beta. ¿Ok? Ejemplos en plantas. Los modelos alométricos tienen diferentes pendientes, como lo vemos acá. Pueden diferentes pendientes. Puede ser 1, puede ser 1.04, puede ser 2, puede ser 2 tercios, puede ser 1 tercio, puede ser 1/4, que sería 0.25, ¿verdad? 1/4 sería 0.25, 1 tercio sería 0.33, 2 tercios sería 2.66, o cuando es mayor que 1, que la pendiente es 1.5, por ejemplo, una cosa así, que crece más rápido Y que lo que crece X. Entonces, las pendientes tienen un valor de beta, lo que se eleva a la algo, ¿verdad? Que puede ser positiva o negativa. Los estudios que se han hecho en plantas muestran que hay diferentes tipos de valores de beta. Beta puede ser 2 tercios, 1 medio o 1. 1 es isométrico. En el caso de los árboles, en los cuales se ha hecho estudios de la altura versus el diámetro de los árboles, con logaritmizado el tronco, el diámetro del tronco contra la altura de la planta, ambos log, ¿verdad? Encuentran diferencias significativas entre, por ejemplo, dicotiledóneas, gimnospermas y todas agrupadas tienen una pendiente de aproximadamente 0.53. Solo dicotiledóneas, o sea, los cuadrados, es un poquito más alta. Menor, 0.47. Y las coníferas, 0.43. Entonces, como vemos, las diferentes grupos de tipos de gimnospermas y dicotiledóneas tienen un patrón alométrico de crecimiento que es diferente. Tiende a haber más, en promedio para todos, McMahon predice que para gimnospermas y angiospermas la altura
varía con 2/3 a los 2/3 del diámetro de los árboles. Entonces, una manera de ver la alometría, ¿ok? Con 0.67. Otros ejemplos son, por ejemplo, procesos. Hay procesos como la tasa de crecimiento con respecto al tamaño en términos de gramos. Si yo peso un ratón, me va a decir que la tasa de crecimiento es esta. Pero que si yo peso un elefante aquí, la tasa de crecimiento está por acá. Y se mantiene, ¿verdad? La tasa de crecimiento es mucho más grande, pero si se mantiene en gráfico log-log, mantiene una pendiente más o menos recta, en la cual los animales tienen una tasa de 0.76 menor que la de las plantas. Por ejemplo, biomasas de plantas, los árboles. Los árboles gigantescos tienden a crecer un poquito más que los animales gigantescos. ¿Ok? Y esa es la potencia de los 3/4. 0.76, 0.78 en promedio es como 0.75, o sea, 3/4. Un ejemplo de otro trabajo que hice en Puerto Rico, en el cual traté de comparar el crecimiento. Este es un ejemplo de la tesis de mi doctoral mía, en la cual trabajamos la misma relación, el diámetro de los árboles contra la altura. Pero esto fue solamente una especie. A pesar de que los puntos se ven aquí muy cerca unos de otros, uno estadísticamente pudo demostrar que los puntos negros, o sea, árboles que estaban protegidos del viento, como estos que está aquí, de Guarumo, árboles protegidos del viento, tienen una escalar métrico mayor que los árboles que están en la parte más expuesta del viento, ¿verdad? Entonces, esta línea de abajo significa que están creciendo más en diámetro que lo que crece en altura, lo que es lógico pensarlo en árboles expuestos a mucho viento, como en las montañas de Puerto Rico. Eso significa que la exposición al viento contra árboles protegidos en sotavento, detrás de la montaña, tienen un componente escalar diferente dependiendo del factor físico, que en este caso es la intensidad del viento. Entonces, es muy interesante ver que las plantas se ajustan a eso. Entonces, esas plantas que están continuamente con mucho viento, tienden a reducir el crecimiento y producir tallos más gruesos. Significa que, por ejemplo, a 0.5 metros de diámetro, a 0.5 centímetros de diámetro, esto es escalar, ¿verdad? Logaritmo. Casi todos los árboles son más pequeños en altura que los que están expuestos, que los están protegidos. Vea la diferencia aquí. Todos los protegidos a esta más o menos a 0.5 tienen un diámetro mayor, los que están expuestos, que los que están no expuestos, que son más estirados, más esbeltos. Entonces, una manera de mostrar cómo el viento afecta la alometría de los árboles. Otro ejemplo aquí que no es mío, es de la literatura, cuando el crecimiento alométrico es diferencial en la expansión foliar. Algo muy parecido a lo que ustedes vamos a hacer el miércoles, ¿ok? Entonces veamos aquí, por ejemplo, dos hojas de diferente tamaño, de más o menos el mismo alto, pero diferente grosor, ¿ok? Tenemos aquí el gráfico donde está el valor de la distancia ¿cómo se llama? En milímetros contra el valor de Y hacia el centro de la hoja. Esto es crecimiento con respecto al centro de la hoja en lo largo. ¿Ok? Vemos que las dos especies de hojas se separan en la distancia. Una especie con el triángulo tiene un coeficiente menor que la otra, ¿verdad? De igual manera, en el siguiente tratamiento de las plantas, aquí hay varias especies. La isometría distal y la isometría proximal, vemos que tienen un comportamiento diferente de crecimiento, ya sea en la parte de alargamiento de la lámina, produciendo ecuaciones de recta completa con coeficientes muy diferentes. Menor de 1, 0.73 y 2.3 en el caso de la isometría distal.
Todo eso se puede calcular matemáticamente muy fácilmente como lo vamos a hacer el miércoles. Ok. Tenemos aquí una fotocopia de que es solamente como un ejemplo de los diferentes tipos de relaciones alométricas que se pueden conseguir. Y que viene en el libro de biomecánica de uno de los expertos que se llama el doctor Carl Niklas. Vean, por ejemplo, que se pueden sacar relaciones alométricas, no solamente entre distancias y biomasas y procesos, sino, por ejemplo, en número de cosas. Número de semillas por el tamaño del cono. El cono en gimnospermas. La biomasa del androesio contra la biomasa del filamento. O el tamaño del fruto individual contra el número de las semillas, o el tamaño del peso total de las semillas por el peso total individual del fruto, y con diferentes relaciones alométricas de 1,09, 1,75, 0,86, dependiendo de la estructura u órgano que usted está comparando. De esa manera usted puede relacionar estas cosas que son meramente matemáticas con la función. Por ejemplo, veamos un ejemplo rápido. Por ejemplo, la cantidad de biomasa reproductiva contra el tamaño del diámetro. Vemos que el alfa o beta es casi 3. Eso significa que crece el tallo, la cantidad de biomasa crece 3 veces más rápido que lo que crece el diámetro del tallo. Eso significa que hay una gran asignación de recursos a biomasa en las especies en general, ¿verdad? Porque esto es para 3 especies de árboles. Por ejemplo, acá en la biomasa del androceo contra la biomasa del perianto. O sea, ¿cuánta asigna en pétalos y ovarios con respecto a lo que asigna a estambres? Y vemos que para 39 especies, una relación bastante buena de 0,92%, da un valor casi isométrico. Entonces, a través de 39 especies, la asignación de biomasa entre perianto y androceo es más o menos constante, con un beta de 0,98. Muy interesante porque entonces sí podemos hacer estudios de lo que está pasando a nivel reproductivo en esas especies que trató este señor. Luego, las aplicaciones son, por ejemplo, en términos de alometría y... Sí, adelante, interrumpan cuando quieran, sí. En la de antes, ¿cómo sé yo cuál de las dos es la que está creciendo más? Ahí digamos, si por ejemplo en el ejemplo que usted dio de el total de masa reproductiva de Steam Diameter, que dio 3 Ajá, casi, ajá. ¿cómo sé yo que es 3 veces más la masa reproductiva y no el diámetro? Y Sí, no al revés, ajá. ajá, O sea, me están preguntando cuál es el X y cuál es el Y. ajá, exacto. ¿Cuál es el equilibrio? Sí, en este caso, los gringos utilizan el Y como el primero normalmente. ¿Verdad? Ellos hablan de la biomasa en dependencia del X. Entonces, generalmente el segundo que ellos ponen es el X. Ujú. Entonces, veámoslo acá, porque un ejemplo claro sería este. Biomasa reproductiva total contra el tamaño del diámetro. Entonces, el diámetro obviamente es el X. ¿Ya? Sí. O algo, por ejemplo, tal vez si se ve la biomasa del gineceo contra la biomasa del perianto. En realidad, la pregunta suya es completamente válida, pero en realidad, independientemente, como en alometría estamos utilizando X y Y en el modelo 2, RMA, beta de RMA, no importa quién es el X y quién es el Y, porque el X nunca es una variable independiente. Yo no controlo el tamaño del diámetro, me lo dice el árbol. ¿Se acuerda? En el modelo 1 de regresión, X es constante y no está definido por el investigador. Falso. En nuestro caso de alometría, tanto el tallo como la biomasa reproductiva dependen de la planta. Yo no estoy diciendo voy a crecer árboles de este tamaño y voy a ver cuánto se reproduce. No, es lo que está en la naturaleza. Entonces, en realidad, X y Y aquí es independiente. Y la discusión usted la hace. Si usted lo pone el X como el Y y el Y como el X, este valor en vez de darle 3 le da
un tercio. ¿Ya? El inverso con respecto al 1, porque es la misma pendiente, solo que los ejes están al revés. ¿Me explico? Entre más cerca esté, si este es 0.91, por ejemplo, biomasa de gineceo contra biomasa de perianto, y lo pone usted al revés, biomasa de perianto contra biomasa de gineceo, eso te va a dar 1.2, 1.08, una cosa así. ¿Me explico? Entonces, lo explicas bien dependiendo del valor. Ok, ¿Me gracias. explico? Sí. O sea, si te da que, por ejemplo, un ejemplo clásico, 1.75 significa que es casi 1.67 significa que al inverso, la pendiente te va a dar 0.3. Divida 1 entre 1.67 para que vea. Es el inverso nada más. La pendiente está al revés. Voy a hacerlo. 1 entre 1.67. 0.6, perdón. Da 0.6. Y entonces en otro 2.9, que es casi 3, la de biomasa reproductiva contra tallo, 2. Sería 1 entre 2.9, 0.3, es lo que te había dicho, ¿verdad? 0.3. Entonces uno discute con respecto a 0.3, pero solo queda invirtiendo las relaciones. No va a haber problema, digamos. Aquí la definición del X es como puro conocimiento, digamos, que es lo más grande, digamos. Por ejemplo, el total de semillas contra el total de fruto. Obviamente tú mides el fruto y de ese fruto cuántas semillas. Entonces semilla es el Y. ¿Me explico? Sí, profe. Gracias. Listo, gracias. Bueno. Generalmente uno tiende a buscar cuál debería ser el X, ¿verdad? Por ejemplo, si uno está comparando frutos contra semillas, obviamente frutos es el X, ¿verdad? Porque están contenidas dentro del fruto. En ese sentido. Siguiente. Bueno, entonces, con respecto a la aplicación de estas características sobre alometría y ecomorfología, en términos forestales es sumamente útil porque las mediciones que hacen los forestales basados en diámetro del tallo y altura de la planta ellos tienen ecuaciones específicas sobre exactamente cuánto tiempo hay que esperar para que un árbol tenga a producir cierta cantidad de madera. Entonces, cuando ya va con más de 20 o 30 centímetros de diámetro, ya podemos calcular la cantidad de tablas y de madera que podemos conseguir. Entonces, en ese sentido, ve aquí están el volumen de la cosecha aserrable, por ejemplo, ¿verdad? O el tiempo que dura en crecer 4 centímetros, ¿cuánto se va a obtener de aquí? Entonces, la alometría nos permite estimar en qué momento, después de cierto tiempo, puedo cosechar, ¿verdad? Y tener una ganancia relativa buena en el mínimo tiempo posible, dependiendo del tipo de árbol que sea. Otro ejemplo, ¿verdad? A la lectura sugerida para el examen, hay dos, no para el examen, para la clase. Para la clase, no para el examen. Para la clase sugiere, si ustedes tienen mucho tiempo y quieren aprender más del tema, yo les sugiero este artículo que se llama Escalamiento Universal en los árboles y en la alometría vascular de las plantas hacia una teoría cuantitativa general que liga la forma de la planta y la función desde las células hasta los ecosistemas. O sea, es un artículo súper bueno de revisión sobre la importancia de la alometría en las plantas y un clásico de la literatura, vea que es de un libro de 1945 que se llama Sobre el crecimiento y la forma. Este es un clásico de la literatura de alometría y biomecánica de Darcy Thompson. Vean el color del libro porque estas son fotografías de las páginas del libro. Es un PDF, las fotografías del libro que conseguí y que lo pueden tener en su almacén de libros en PDF de su biblioteca de biología. Ambas se encuentran, ya no tienen que buscarlo, están como documentos PDF en el aula virtual del curso. ¿Ok?
Bueno, estos son otros ejemplos una aplicación, me quedó la laminilla final, me quedó atravesada aquí. Otra aplicación de la alometría es más moderna con avionetas o con drones sobre las fotografías que se toman sobre los bosques o sobre los cultivos y nos permite obtener una distribución de los tamaños. Y sabiendo los tamaños podemos calcular la biomasa y sabiendo calcular la biomasa podemos calcular la cantidad de carbono almacenado y la cantidad de carbono que están produciendo esta vegetación. Entonces, la alometría se utiliza mucho para este tipo de análisis sobre si un bosque está produciendo o no está produciendo CO2 y cuánto carbono tiene acumulado. Especialmente importante en la actualidad para los cálculos sobre qué bosques son más carbono neutral que otros, ¿ok? Entonces, toda esa alometría que ustedes acaban de ver tiene la base para la aplicación de estudios muy modernos sobre cuán bueno es un bosque en proveer o absorber CO2 en el concepto del cambio climático que estamos sufriendo. ¿Ok? Entonces, todas esas cositas, como una sencilla fórmula alométrica, tienen implicaciones actuales para recuperar bosques o saber si un bosque está chupando o botando más CO2 de la cuenta. A pura ecuación alométrica. ¿Preguntas?